Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta talk que hacemos en directo a través de Instagram. Mi nombre es Álvaro, Álvaro Díez, y estoy aquí invitado por la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad Rovira i Virgili. Os quiero explicar un caso concreto de fracaso en primera persona, un fracaso empresarial, y un poco os quiero dar las gracias a todos los que os conectáis y también a los que hacéis posible este tipo de actos con la cátedra, tanto a Jacqueline como a Sandrine como a Xavier. Muchas gracias por contar conmigo hoy. Eh, Vamos a hacer una explicación en primera persona de algo que a la gente le cuesta mucho hablar, que es del fracaso. El fracaso en el ámbito concreto del emprendimiento. Sí que, bueno, os explico que yo voy a estar hablando un tiempo, ¿no? Y en cualquier momento de lo que voy a explicar, si os salen dudas o me queréis preguntar, pues tenéis la opción abajo a la derecha de este directo un bocadillito con un interrogante donde podéis hacer preguntas. Gracias por ir saludando, así sé que no estoy solo y que os vais sumando. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar. Como os decía, yo os hablo hoy como emprendedor y os quería explicar un caso en primera persona de fracaso. Esto lo hemos llevado a un libro que se llama El Batacazo Emprendedor, que si vosotros en Google ponéis El Batacazo Emprendedor os saldrá un libro que hemos escrito yo y mi socio, José María Valvé, que fue copartícipe del libro y del emprendimiento. Hoy estoy yo solo, pero bueno, la idea es que también en el libro hemos reflejado esta situación de fracaso empresarial. Normalmente el fracaso es algo tabú en el tema personal, en el tema profesional. Hay algunos mercados que lo consideran un aprendizaje, pero otros como el nuestro ¿no? más lo consideran algo que se tiene que ocultar, ¿no? Nosotros un poco desde el libro y desde nuestra experiencia reivindicamos que el fracaso es algo bueno si lo superas, que te enseña, que te sirve, ¿no? Al final de los éxitos recibes felicitaciones, pero de los fracasos recibes aprendizajes, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que no estamos preparados para fracasar como sociedad o como individuos o como empresarios. Un poco lo que hemos hecho en el libro ha sido trasladar un mensaje positivo de que si tú preparas un fracaso, puedes superarlo mejor. Normalmente el fracaso, lo explico muy claramente, el fracaso te pilla en el peor más débil, en el momento más débil, perdón, en el momento económicamente más difícil y cuando las cosas están pues, muy complicadas. Ese fracaso, si tú no lo has previsto, te puede llevar no solo a la ruina, sino a una cuestión ya de por vida, pues, problemas personales de por vida, como os digo, ¿no? Al final, cuando tú emprendes, estás creando una empresa, la empresa al final trasciende a tu persona, ¿no? Y tiene pues un tamaño importante, el dinero que se mueve a veces es importante, entonces cuando te llega un fracaso empresarial, normalmente estás en un momento débil y te puede pasar factura y quedarte tocado para siempre y no solo no volver a emprender, sino no superarlo nunca. Nosotros lo que decimos es que si tú preparas el fracaso, es posible que lo superes con más facilidad y que vuelvas a emprender, ¿no? Con un aprendizaje hecho que te servirá para tener un éxito más fácil, ¿no? Este es el mensaje. Si tú preparas el fracaso, estudias el fracaso, lo ves como una proyección más de tu empresa, lo que te puede ocurrir es que lo superes, ¿no? Con más facilidad, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos con el objetivo de escribir un libro. Nosotros un poco vemos esa circunstancia, ¿eh? Al final el fracaso es, como os digo, un escenario más del devenir empresarial, igual que se dice que cuando tú creas una empresa realices un escenario positivo, un escenario realista y un escenario negativo en las proyecciones de ventas, las proyecciones de futuro, ¿no? De tu empresa, que plantees el fracaso también, planteas cómo se cierra una empresa. Si tú no lo planteas y te llega, es más difícil de superarlo. Nosotros siempre decimos que
que lo plantees, que lo estudies, que de esa forma lo superarás más fácil y que entonces te servirá para volver a emprender. Hay una estadística muy cruda que habla que el 90% de las empresas que se inician, después de 5 años cierran. Entonces, al final resulta que muy pocas continúan después de 5 años, ¿no? Eso es muy claro, es un indicativo muy claro que te hace que si tú preparas ese fracaso, que es lo que probablemente te va a pasar, ¿no? 9 de cada 10 empresas, 9 de cada 10 empresas cierran. Vamos a preparar el cierre. Si preparamos el cierre, podremos volver a abrir con un aprendizaje, ¿no? Hecho de forma más fácil. Lo que queremos es fracasar ligero, fracasar de forma que podamos volver a empezar. Ese es el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar hoy un poco nuestra experiencia de fracaso y cómo lo hemos destilado a algo positivo. Os encontraréis muchas historias de fracaso, pero muy pocas en primera persona, muy pocas en primera persona, por lo que os digo, el fracaso es un tabú, es algo como que te señala, es un fracasado, empresarialmente hablando. Pues sí, una empresa que fracasa es un problema, pero al final tú como persona no has fracasado. Tú como persona lo que has hecho es un aprendizaje. Si consigues emprender ligero y a fracasar ligero, ¿eh? Lo que te pasará es que podrás volver a emprender con un conocimiento adquirido, ¿de acuerdo? Venga, dicho esto, os explico que nosotros empezamos una empresa en 2011, empezamos en el garaje de casa de mis padres, fue una empresa que como todas empezó en pequeñito y se fue haciendo más grande. Por suerte tuvimos la capacidad de hacerla más grande poco a poco y al final, después de 6 años, tuvo que cerrar. Os explico que nosotros no teníamos experiencia empresarial, nosotros teníamos una carrera profesional, uno en un área de ingeniería y de operaciones y otro en un área más de marketing y de comercial, ¿no? Y nos pensamos que había un área de negocio que existía, que era el tema de los supermercados online. Creamos un supermercado online que permitía que los clientes finales, los consumidores, pudieran comprar los productos al mejor precio, gracias a un comparador. ¿Qué quiere decir esto? Que tú comprabas, por ejemplo, una latita de Coca-Cola de 33 centilitros y esa lata no costaba lo mismo en los supermercados que comparábamos. Hay diferencias pequeñas, pero las hay. Diferencias de precio entre el supermercado Carrefour, el supermercado Mercadona, diferentes supermercados tienen diferentes precios para el mismo producto. Lo que nosotros hicimos fue crear un comparador, donde el cliente cuando compraba escogía su producto y le dábamos el mejor precio de ese día, de ese producto concreto, de todos los supermercados que comparábamos. Eso era algo que conseguimos hacer con tecnología y que le daba el poder al consumidor. ¿Esto qué significa? Que el cliente cuando compraba era una compra inteligente, compraba el producto que quería al mejor precio. Podía comprar también productos de marca blanca, de los supermercados que él quería. Podía combinar los diferentes supermercados y los diferentes productos de marca blanca. Y también, desde el primer momento, quisimos incorporar productos de proximidad, productos frescos de proximidad, fruta, verdura, carne. Esto lo hicimos porque consideramos que en los supermercados estos productos frescos no eran de calidad. Así que nos lanzamos con esta idea a crear el negocio. Era una idea que tenía una propuesta de valor muy potente y que enseguida, cuando lo explicábamos, la gente quería probarlo. Era una idea que cuando se convirtió en realidad nos encontramos con clientes muy fieles, clientes que compraban cada semana, compraban cada 15 días y no solo estaban contentos ellos, sino que lo explicaban a sus allegados, a sus familiares, a sus amigos, porque era algo sexy, era algo que quedaba bien, ¿no? Estoy comprando al mejor precio de los diferentes supermercados y me lo llevan a casa. Con esa propuesta de valor empezamos a andar y creamos algo pues, que al final trascendió a nuestra propia persona, porque acabó teniendo más de 35 trabajadores, facturábamos mucho dinero, facturábamos millones de euros, teníamos un gran almacén, teníamos la logística integrada con muchas rutas de reparto y lo que empezó, como os decía, en el garaje de casa de mis padres, acabó trascendiendo a prácticamente todo el ámbito catalán. Repartíamos, menos en Girona, en todas partes. Eso significa que tuvimos miles de clientes y que al final pues
se hizo una empresa grande, ¿no? Ganamos premios, teníamos indicadores muy buenos en cuanto a negocio, teníamos pues el pedido medio del cliente era muy elevado, la fidelidad del cliente era también muy elevada, vendíamos de todo tipo de productos, vendíamos también, como os digo, productos frescos y los llevábamos a casa. Cuando nadie hacía un reparto de producto fresco, nosotros lo hacíamos, ¿no? Os estoy hablando del año 2011-2012. La empresa continúa hasta el 2017. Entonces, bueno, fuimos innovadores, teníamos una empresa que tenía una tecnología diferente y creamos una logística paralela, ¿no? Para llevar el producto a casa del cliente. Consideramos que el llevar el producto a casa del cliente era clave, nadie lo hacía bien en aquellos años y consideramos que era la clave con el contacto al cliente. Al final, tu cliente era la familia que te compraba y cuando le llevábamos el pedido, pues era el momento clave, era un momento importantísimo. Todos los competidores ese momento no lo cuidaban, normalmente lo subcontrataban. Nosotros lo que hicimos fue aprender a hacerlo lo mejor posible, repartiendo nosotros. Nosotros nos lanzamos a repartir al principio, estuvimos 2 años repartiendo nosotros. Cuando digo nosotros, digo los dos socios fundadores, y aprendimos muchísimo, ¿no? Estuvimos varias veces en Estados Unidos aprendiendo de los que mejor hacen este tipo de negocio. Estuvimos en Chicago, en Nueva York, conociendo una empresa que se llama Peapod, que son, por decirlo así, la referencia en online de alimentación en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Y ellos nos explicaron cómo continuar con el crecimiento del negocio. Entonces sabíamos muchísimo de logística, de alimentación y teníamos muy buenos indicadores, pero al final fracasamos, al final la empresa se tuvo que cerrar, ¿vale? Os quería explicar esto para que entendierais un poquito de qué iba esta empresa. Al final era una empresa que se hizo muy grande, era una empresa que cubría una necesidad que existía y era una empresa que funcionó en cuanto a cliente antes de la pandemia. Nosotros sabemos que si hubiéramos estado aquí con la pandemia, ¿no? El comportamiento del cliente final ha cambiado absolutamente y hubiéramos tenido pues muchos mejores indicadores, más facilidad de compras de clientes nuevos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿era un momento oportuno para lanzar un negocio así? Nosotros consideramos que sí. Lo que ocurre es que tuvimos diferentes fallos, diferentes errores. En el negocio realmente no tuvimos errores, pero sí en lo que era la financiación. Era un negocio que necesitaba financiación. Nosotros no teníamos capital para poder invertirlo en un negocio de este nivel. Se necesitaba tener inversores. Y ahí es por donde nosotros tuvimos nuestros principales problemas. Entonces, yo os quería explicar hoy un poco las lecciones aprendidas, sobre todo, las lecciones aprendidas, los errores que tuvimos y que ahora hacemos diferente, porque nosotros ahora seguimos siendo emprendedores y con este fracaso, que lo hemos conseguido superar, pues hacemos las cosas un poco diferentes, ¿vale? Entonces, os queríamos dar esa visión de que al final el fracaso tiene mucho valor. De ahí el título de la charla, ¿no? Y os vamos a explicar un poquito en qué momentos y en qué errores pues se puede aprender, ¿no? Lo primero de todo que me gustaría explicar es que el emprender es algo que lo tienes que hacer muy convencido, es algo que lo tienes que hacer porque te lo crees, porque lo sientes, porque está en tu ADN, porque tú tienes esa convicción, porque lo necesitas. Emprender es algo muy duro. Si tú llegas a emprender como un refugio, o bien porque tu jefe te ha despedido, o porque en la empresa te han despedido, o porque estás en paro, ¿no? O porque al final no aguantas al jefe, o porque quieres ganar más dinero. Al final hay otros caminos más fáciles para conseguir lo que quieres que emprender. Emprender es un camino muy duro. Emprender es un camino que si tú lo buscas como un refugio, como un plan B, es difícil que te salga bien. La estadística es clara, 90% de fracaso. Entonces, si emprendes, hazlo convencido, hazlo porque de verdad lo sientes. No lo hagas como reacción a una situación tuya. Si puedes, hazlo desde una situación de confort. Nosotros lo hicimos con una carrera profesional empezada. En mi caso, yo tenía una agencia de comunicación, me iban bien las cosas, y en el caso de mi socio, él era un directivo de una empresa, era un director de proyectos en una empresa muy grande. Entonces teníamos una buena posición. Sin embargo, emprendimos.
Si tú lo haces convencido, si tú lo haces desde esa perspectiva de que tú lo quieres hacer, no tanto como reacción, serás capaz de afrontar todos los problemas que te vengan con más resiliencia, con más capacidad de superación. Si tú lo haces como un plan B, si tú lo haces como algo que lo quieres hacer porque no tienes más remedio o como un plan, como os digo, de reacción, es probable que a la primera de cambio pues lo dejes, ¿no? Entonces, primer mensaje, emprender convencidos, tenerlo muy claro, porque el camino es muy difícil. El emprendedor es una persona que cada día tiene que resolver problemas nuevos cada día y gestionar incertidumbre. Al final, el emprendedor es una persona muy capaz en estos dos ámbitos. Si tú tienes eh, poca capacidad de gestionar la incertidumbre, no te gusta la incertidumbre, si tú prefieres cuestiones más seguras, por favor, busca otro camino porque te puede afectar y porque, como os digo, cuando emprendes acabas montando alguna cosa que trasciende a tu persona y puedes tener implicaciones muy graves, no solo contigo, sino con los que te rodean, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa muy importante, cuando empecéis con una idea, cuando tengáis claro que queréis emprender y tengáis una idea en la cabeza, es muy importante que esa idea la expliquéis. Al final es lo que hace muy poca gente. Normalmente la gente se guarda la idea, no la explica por miedo a que la roben esa idea, ¿no? Y al final eh, pasa una cosa, las personas que quieren emprender, que tienen esa idea, se la guardan y al final no la explican y emprenden. Y tienen muy poca información contrastada de la idea. Lo ideal que es que tú cuando tengas una idea lo expliques a las personas para que te puedan dar su opinión. Con esa opinión tú lo que vas a hacer es mejorar la idea, mejorarla. Y vas a hacer que tu empresa empiece con una idea mucho más fuerte. O sea que al final explica tu idea. Los emprendedores tienen muchas ideas y no creo que te la roben, es muy improbable. Los casos que hemos escuchado son cuentagotas, o sea, hay muy poquitos casos de robar ideas. Lo normal es que te mejoren tu idea, lo normal es que te hagan tu idea más segura para que sea una realidad. Al final no te tienes que enamorar de la idea, te tienes que enamorar del problema y de las posibles soluciones que te vayan viniendo. Un emprendedor es alguien que tiene que estar muy abierto a cambiar la solución al problema. Entonces, enamórate del problema, enamórate de ese problema que realmente necesitan resolver tus consumidores y ya buscaremos la solución, porque pueden haber varias soluciones a ese problema. Explicando tu idea, lo que estás haciendo es consolidarlo. Es importante. Muchas veces esto no se hace. Te guardas la idea en un lugar privado y al final es muy difícil que salga a la realidad porque solo es tuya, no la contrastas. Es importante contrastarla. ¿Qué más? Muy bien, la validación del socio. Nosotros siempre decimos que es importante emprender acompañado. Pero ¿qué compañía, no? ¿Cómo validas al socio? A nosotros lo que nos pasó es que fue una validación muy espontánea. Nos encontramos que un poco un socio necesitaba al otro. Esta es la clave. Si buscas emprender con alguien, intenta que esa persona aporte con algo que tú no tienes. ¿Qué queremos o qué quiero decir? Muy importante que al final tú no es muy eficiente que emprendas con 5 ingenieros más o con 4 ingenieros más. Si todos sois ingenieros, muchas veces lo que pasa es que las competencias se solapan y cada uno aporte algo muy parecido al otro. La clave es emprender, si puedes solo, es muy difícil emprender solo, pero si no puedes emprender solo, busca a alguien en tu equipo que te aporte. Es importante emprender en equipo, sí, pero siempre con gente que te aporte. Entonces, rodéate de gente que puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Importantísimo, importantísimo. Deja clara, antes de empezar, cómo va a ser la relación de socios. Muchas veces esto queda para después y ahí vienen los problemas. Esto se puede dejar muy, muy cerrado con un pacto de socios. El pacto de socios es un acuerdo entre socios sobre las diferentes situaciones de futuro y de conflicto en las que te puedes encontrar. Entonces, es muy interesante
aunque emprendas con un socio de mucha confianza, aunque emprendas con un amigo, aunque emprendas con un familiar, pues que dejes muy clara los elementos de futuro que pueden venir y resolverlos en un pacto de socios. Es un ejercicio difícil, pero que te va a ahorrar mucho dinero y muchos conflictos, ¿eh? También en un pacto de socios intenta dejar claro la relación de la sociedad con los futuros socios, con los socios que puedan venir, porque muchas veces en la sociedad los socios que empiezan no son al final los que acaban, ¿no? Hay diferentes evoluciones, cuando se va a buscar capital, por ejemplo, y entran nuevos socios. Eso dejémoslo muy claro en el pacto de socios, cómo tienen que entrar esos socios, qué relación tienen que tener con los socios existentes, los pesos en las mayorías, todo eso es muy importante. A nosotros lo que nos ocurrió fue que empezamos 2 personas sin un pacto de socios, por ahí no fallamos, aunque deberíamos de haber hecho el pacto de socios, ahora siempre lo hacemos, pero sí que después cuando introdujimos la figura de inversores que aportaban capital, no tuvimos la habilidad de elaborar un buen pacto de socios y eso nos llevó problemas. ¿Qué más? Muy importante es, una de las cosas que nosotros nos equivocamos más es la gestión de las personas. Era un área que nosotros no teníamos experiencia, nosotros no sabíamos, habíamos llevado equipos de trabajo, habíamos sido responsables de equipos en departamentos, ¿no? Pero no habíamos llevado un área desde el inicio, un área de un ámbito de una empresa desde el inicio en su evolución, desde cuando existe con un trabajador hasta cuando se genera un departamento, ¿no? Entonces ahí nos ocurrió que no lo supimos hacer bien y dedicamos muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo nuestro era muy valioso, el tiempo nuestro era muy valioso para crecer, porque estábamos buscando crecer, estábamos buscando que la empresa fuera una empresa real, una empresa con margen, una empresa que diera, por decirlo así, beneficios, ¿no? Entonces todo el tiempo que dedicamos a la gestión de los recursos humanos fue un tiempo que al final nos excedió y fue demasiado caro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al final los recursos humanos en una startup son muy importantes, pero las personas que integran una startup tienen que ser gente que escale. Hay un concepto que seguro que habéis conocido y habéis escuchado, el hecho de que las startups escalen, ¿no? Esto significa que crezcan, ¿no? En proporción mayor que los recursos que necesitan, ¿no? Que se hagan grandes rápido, que tú inviertas una unidad de dinero en tu startup y se multiplique, ¿no? En mayor proporción a la unidad invertida, ¿no? Eso es escalar en una startup. Pues bien, los primeros trabajadores, los middle management, la gente que va a crecer en esa startup, también tienen que escalar. Escalar significa, en el caso de un trabajador, que sea capaz de evolucionar en un departamento, ¿no? De hacer muchas cosas a la vez y luego de quedarse con unas pocas y de repartir ese trabajo, ¿no? Eso nos ocurrió, que nuestros empleados que empezaron, algunos veían una amenaza a los nuevos empleados. Lo que nosotros veíamos como algo increíble, fabuloso, fantástico, que es que entraran nuevos empleados a hacerse cargo de cuestiones concretas de la empresa, algunos middle management, algunos gestores intermedios de nuestra empresa, no lo veían en positivo, sino lo veían como una amenaza. Entonces ahí tuvimos que gestionar que esas personas no sabían escalar. Y al final eso es muy difícil de gestionar cuando tienes una empresa que al final no es todavía empresa, sino que tienes que hacer muchas cosas a la vez. Ese concepto de escalar también lo tienen que tener los emprendedores. Habéis visto muchas veces que un emprendedor a veces da un paso al lado y entra un CEO, entra un gestor de la empresa, porque el emprendedor es muy bueno emprendiendo, es muy bueno creando algo, pero luego él no sabe gestionar. Entonces, por eso es muy importante también que el emprendedor dé un paso al lado, ¿no? ¿Qué más? Me gustaría explicaros también cualquier pregunta la podéis ir haciendo en el chat y luego os las respondo, encantado. ¿Qué más? Existen inversores buenos y inversores también, nosotros decimos menos buenos, ¿no? Los inversores buenos son aquellos que te dan dinero, al final buscas inversores para que te den dinero, pero luego existen algunos otros que te dan algo más, que te dan dinero, pero que también te dan contactos, te dan conocimiento, te dan ánimos, ¿no? Eso es fantástico. Es muy importante encontrar inversores buenos. Los inversores menos buenos te pueden funcionar al principio, pero luego en los momentos difíciles, en los momentos clave, a lo mejor solo con el dinero no lo consigues.
Entonces es importante que busques inversores que tengan ese dinero, por supuesto, pero que también tengan esa parte del smart money que se llama, ¿no? Que es el dinero inteligente, ¿eh? Pues ese acompañamiento, ese momento clave de, oye, mira, utiliza este contacto que es el que nos va a permitir, pues a lo mejor, pues que entre ese inversor o que se venda la empresa o que hagamos el contacto comercial que nos permita saltar de división, ¿no? Entonces es muy importante que esos inversores tengan ese smart money, ¿no? Que tengan esos contactos. Al final, nosotros siempre decimos que cuando escoges un inversor, al final parece que el inversor te está escogiendo a ti, ¿no? Y que tú estás haciendo un pitch elevator y nos forman para explicar las bondades de la empresa en 30 segundos, en un minuto, pero no nos forman para escoger al inversor. Hay que escoger al inversor también. Igual que él escoge dónde va a invertir su dinero, tú tienes que escoger qué inversor vas a meter en tu empresa, porque es definitivo para que tengas éxito. Nosotros siempre recomendamos que escojas un inversor que te vea como un igual, que te vea como un igual. ¿Qué significa? Significa que te vea en el mismo nivel. Él te está dando su dinero, pero tú le estás dando tu idea y su tiempo, y tu tiempo. Y es muy importante que las dos cosas valgan lo mismo. Si en la relación el dinero vale más que lo que tú estás aportando, y como tú pues eres pues un emprendedor y no tienes dinero, tienes que buscar un inversor y él es superior a ti, ahí tenemos un problema, ¿eh? A nosotros en parte nos pasó en la negociación del primer pacto de socios, detectamos que había una negociación un poco de poder en el momento en que cuando nosotros decíamos a lo mejor alguna demanda, nos encontramos que la respuesta era inflexible, o era así o no había dinero. Entonces nos encontramos que no podíamos negociar como hubiéramos querido. Y ahí nosotros nos equivocamos. Era una alerta muy clara de que ese estilo de negociación podía pasar factura, ¿eh? Y como en parte así fue, ¿eh? Al final es muy importante que metas a una persona que te dé soluciones, que te vea como un igual y que aporte algo más de dinero. Entonces siempre decimos que igual que el inversor analiza tu información, tú analices al inversor, ¿eh? Eso es algo que no muchos emprendedores hacen y a veces es por la urgencia, ¿no? Cuando creas una empresa que es como una bola de nieve, ¿no? Que está funcionando, necesitas dinero para que siga funcionando, entonces el tiempo corre contra ti. El tiempo corre contra ti y entonces encontrar un inversor es algo difícil, y si el tiempo corre contra ti acabas a lo mejor tomando decisiones erróneas, ¿no? En nuestra búsqueda de capital sí que hay una, ¿no? hay una pauta lógica cuando tú vas a buscar inversores que dicen, la primera es, ¿no?, los amigos o los business angels, ¿no? Primero amigos, lo que le llaman friends, fools and family, son este primer estadio en el cual tú vas a buscar capital. Luego están los business angels, que son inversores un poquito más profesionales. Luego vendrían los venture cap, que son fondos de inversión que buscan un tipo de empresas con unos crecimientos determinados, ¿no? Y luego ya vendrían, pues bueno, al final, pues ventas de empresas o lo que le llaman las series B, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el camino, a grandes rasgos, de los inversores cuando vas a buscar capital. Y nosotros es el camino que intentamos. Y cuando fuimos a buscar más dinero para continuar con la empresa y llegar al punto muerto, al ansiado punto muerto, al momento en el cual la empresa ya gana dinero, o como mínimo no pierde y ya eres independiente como empresa, nos encontramos que ningún venture cap, ningún inversor quería nuestra empresa. Nosotros crecíamos, nosotros sabíamos crecer, pero estos inversores buscaban crecimientos más elevados. Nosotros éramos una empresa tecnológica, pero que tenía una parte logística, una parte física, ¿no? Lo que era el reparto a domicilio, ¿no? Entonces nos encontramos en que al final no podíamos crecer a esos ritmos que querían los venture capital, los inversores de riesgo, ¿no? Al final no encontramos ningún inversor de riesgo y ahí perdimos un tiempo maravilloso para poder encontrar el inversor que sí que nos hubiera dado ese dinero para continuar creciendo, que es el inversor industrial, ¿no? El inversor industrial, que a veces lo pones al final, porque es como, al final el inversor industrial no busca vender tu empresa, sino que busca hacer negocio con tu empresa. Muchos emprendedores lo tenemos un poco denostado, ¿no? Preferimos buscar ese crecimiento rápido con los venture cap
y el inversor industrial ya vendrá después. Ahí nos equivocamos nosotros. Lo que era la pauta habitual del proceso de inversión, teníamos que haber buscado antes al inversor industrial, que era una empresa del sector, que no un venture cap. Todo ese tiempo que estuvimos, prácticamente un año, buscando ese inversor y que no lo encontramos porque todos nos decían que no, si hubiéramos buscado en industrial, en un supermercado tradicional que hubiera adquirido nuestra empresa para tener el online, pues hubiéramos tenido éxito sin duda, porque de hecho muchos, en concreto 3, se interesaron por nosotros, pero no tuvimos tiempo en convertirlos a inversores, ¿vale? Entonces, por eso tuvimos que cerrar, ¿eh? Cuando cierras, entonces llegas a un momento muy débil, llegas en un momento en el cual al final, como os decía al principio, estás en un momento en el cual no tienes capital, tu empresa no tiene capital, probablemente tú tampoco ya lo tienes porque lo has invertido todo, no tienes tiempo, tienes muchas tensiones y en ese momento es cuando llega el cierre. Entonces, aquí es lo que decimos en el libro. En ese momento, gestionar un cierre es muy complicado. Aparte, no lo hemos hecho nunca. Normalmente, ¿no? La primera vez que fracasas, no sabes cómo hacer un cierre de empresa. Nadie te explica cómo hacerlo. Y hay un montón de información que existe, pero que nos la guardamos. Nosotros lo que hemos hecho en el libro es explicar punto por punto, os he hecho un poco un resumen de los puntos de los errores que tuvimos y de los consejos, pero hay una última parte en el libro donde explicamos cómo cerrar una empresa. Y claro, lo opuesto es llegar con la lengua fuera, llegar sin dinero, llegar sin tiempo, porque entonces la puedes cerrar mal y puedes tener consecuencias no solo como empresario, sino como persona, ¿eh? Y entonces es cuando te condiciona tu vida personal, ¿no? Nosotros por suerte lo conseguimos con mucho esfuerzo, pero lo que decimos un poco en el libro es que por favor, emprendedor que empiezas, emprendedor que estás pensando en la idea, plantea no solo los escenarios financieros ¿no? de crecer, el escenario optimista, escenario realista, escenario negativo, plantea un cierre, entérate cómo cerrar la empresa, porque es clave para tu supervivencia. Al final, si consigues superar el fracaso, lo que decía al principio también, gracias a que has planteado ese cierre, gracias a que sabes cómo hacerlo, es más fácil volver a emprender, ¿eh? Porque además tienes un conocimiento que no tenías antes, ¿eh? Nosotros es lo que nos está pasando ahora. Bueno, superamos ese cierre, no sin mucho daño, no sin mucha erosión personal, obviamente económica, pero también erosión personal. Convertimos ese cierre en algo positivo, no sin esfuerzo. Vimos que había un aprendizaje y lo que nos ocurrió fue que nos empezaron a llamar empresas que valoraban el cierre, que valoraban que nosotros nos lo habíamos pegado, de ahí el título del libro, El batacazo emprendedor, que valoraban ese fracaso. Y nos llamaron empresas importantes, empresas que no sabían cómo digitalizar su negocio, empresas que tenían un negocio que estaba cambiando y que necesitaban gente para digitalizarlo. Y gente además que sabía pues la cara oscura de cuando empiezas un negocio, para como mínimo si llega, evitar, saltarlo, superarlo y a poder ser evitar esa cara oscura. No tenemos estadísticas de aquellos emprendedores de éxito que previamente han fracasado, pero sabemos que muchos de los que tienen éxito no ha sido a la primera. Entonces, como emprendedores, consideramos una obligación estudiar el fracaso, saber cómo fracasar, saber la herramienta de fracaso, cómo funciona y prepararnos para el fracaso, ¿eh? Porque cuantitativamente lo sabemos, el 90% de las empresas fracasan, por lo tanto aprende a fracasar. De ahí nosotros un poco bueno, la cruzada la que tenemos ahora es de explicar a los emprendedores que el fracaso es importante plantearlo, es importante estudiarlo, porque si te toca, que te va a tocar 9 de cada 10 veces, lo podrás superar más fácil y podrás volver a emprender de forma más sencilla, ¿eh? Y es curioso, es muy curioso, porque como emprendedor no planteas el fracaso. Nosotros no lo planteamos. Siempre decimos que hay dos tipos de emprendedores, los que plantean el fracaso y los que no lo plantean.
Los que no lo plantean son la mayoría. O sea, tú empiezas como emprendedor y piensas que va a funcionar sí o sí, que te vas a comer el mundo, que al final es, ¿no? Un perfil emprendedor es una persona ultra optimista, una persona que no ve la parte negativa, que además cuando llega un problema lo supera, ¿no? Que gestiona la incertidumbre, entonces el fracaso ni lo plantea, ¿no? Esa es la gran mayoría de los emprendedores y la gran mayoría de la gente que empieza un negocio. Lo empieza sin plantear el fracaso, ¿eh? Cuando sabemos que cuantitativamente el 90% de las empresas van a pasar por ese fracaso. Luego está el segundo tipo de emprendedor, que es el emprendedor que plantea el fracaso y dice, ostras, aquí hay muchos números que fracase. ¿Sabes qué? No empiezo. Es decir, el que plantea el fracaso nunca empieza. Es curioso. Tenemos el emprendedor que no plantea el fracaso y es el que empieza, y el emprendedor que plantea el fracaso y dice, aquí me la puedo pegar, aquí puedo tener un problema muy grave, no solo conmigo, con mi dinero, sino a lo mejor con el de mi familia, aquí me puedo estrellar. ¿Sabes qué? No emprendo, me quedo como estoy. Y perdemos la oportunidad de un posible emprendedor con una gran idea. Entonces, para transformar ideas en oportunidades de negocio y en empresas que funcionen, consideramos básico y capital que se estudie el fracaso, que se estudie cómo superar el fracaso. Si hacemos eso, tendremos emprendedores más resilientes y más formados, ¿eh? Y no solo tendremos a los que superan el fracaso como pueden y que vuelven a emprender como ha sido nuestro caso. Un poco para concluir, explicaros que nosotros, después de esas llamadas de empresas que nos valoraron el fracaso, que nos dijeron, vosotros os la habéis pegado, vosotros sabéis cómo gestionar una empresa porque habéis visto el lado oscuro, os confío mi empresa y mi proyecto para que lo llevéis. Nosotros nos quedó la fuerza como para volver a emprender, ¿no? Y en 2019 volvimos a emprender con algo que es un resultado de nuestro primer negocio, ¿no? Nuestro primer negocio era un supermercado online que tenía un montón de referencias de los diferentes supermercados con todos los tipos de productos. Vendíamos desde una Coca-Cola hasta producto fresco, pasando por droguería, congelados, ¿vale? ¿Vale? Así que teníamos todo ese tipo de productos y nosotros repartíamos el producto a domicilio, y ahora lo que tenemos es que nos hemos quedado con una parte de ese producto, nos hemos quedado con la parte de producto que consideramos de más valor, que es la parte de producto fresco, producto de proximidad. Hablamos de carne, de fruta, de verdura, de pescado, productos con origen, productos un poco con alma, ¿no? Productos que se pueden preparar de forma personalizada. Eso lo llevamos a un cliente que sabemos que es un cliente que valora mucho más, el producto, es muy fiel, es un cliente además que trae a otros clientes, y lo hemos trasladado a una tecnología que hemos desarrollado nosotros mismos y que es un marketplace de mercados de abastos, ¿eh? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros ahora. Empezamos en 2019, tenemos varios mercados a nivel nacional y un poco ese negocio lo hemos podido hacer con elementos muy diferenciales de lo que teníamos antes. Fijaos que nosotros ahora mismo de momento no tenemos inversores, preferimos ir más despacio, pero ir a nuestro ritmo y solos, asegurando que el negocio sobreviva. En los momentos difíciles como son ahora que estamos empezando, no tenemos un inversor que busca una rentabilidad y que busca invertir su dinero para conseguir una rentabilidad muy grande futura, ¿no? Nosotros lo que queremos ahora es ir poco a poco, validar el negocio, y en todo caso, cuando ya el negocio esté validado de verdad, buscar inversores para hacerlo crecer más rápido, ¿no? Entonces, ese es un planteamiento diferente que hacemos. No compramos y vendemos la mercancía, sino que lo que hacemos es ofrecer a los vendedores que están en nuestros marketplaces la tecnología para vender esos productos tan concretos, esos productos frescos, para venderlos al gusto, al corte y al gramo. Luego tampoco hacemos el reparto. Tenemos un conocimiento muy profundo de cómo hacer un reparto a domicilio de producto fresco, tenemos el know-how, tenemos toda la experiencia de haber gestionado cientos de incidencias, pero no lo hacemos en primera persona. Entonces lo que hacemos es, ahora sí se puede buscar un logístico que te da esa ejecución del reparto de última milla con todo nuestro conocimiento y con nuestro software. Entonces
Si os fijáis, nosotros lo que hacemos es gestionar la venta de un tercero con el reparto de un tercero. Entonces es un negocio mucho más seguro y que además lo que nos ha ocurrido es que pues hemos estado en el proceso de la pandemia. Nosotros empezamos en 2019, en enero, en un mercado y en 2020 llegó la pandemia, llegó el COVID-19 y lo que nos ocurrió es que en el mercado en el que estábamos, porque en ese momento estábamos en uno, pues claro, fue una locura, fue un montón de pedidos, un montón de facturación y un montón de trabajo. No éramos nuevos en esto de mucho trabajo porque, como os explicaba al principio, en el supermercado online llegábamos a trabajar muchas horas porque después de toda la jornada de emprendedor nos tocaba una jornada de repartidor por la tarde, ¿no? Entonces era agotador. Entonces eso ahora mismo no nos asusta y lo hemos gestionado, pues por decirlo así, con nota, porque al final hemos tenido una alta demanda y en vez de morir de éxito, que es lo que ha podido pasar en otras iniciativas que han gestionado el tema del aluvión de pedidos online de forma nefasta, pues lo que hemos hecho ha sido pues tener nuevos clientes y muchos de ellos se han mantenido ahora que ya la incidencia, ¿no?, de lo que sería aquellos confinamientos tan estrictos de las semanas de marzo, nosotros conseguimos tener muchísimos registros y esos son clientes que ahora continúan comprando, ¿no? Entonces nos ha ido muy bien, al final ha sido un empujón que nos ha permitido consolidarnos o ayudarnos a consolidarnos, ¿no? Y en paralelo lo que hemos hecho ha sido buscar más mercados, buscar otros mercados que querían vender de esta forma, vender al gusto, al corte, al gramo, vender de forma no tanto un producto, sino qué haces con ese producto, ¿no? ¿Qué cocinas con ese producto? Y al final esto nos ha permitido pues tener ahora, como tenemos 5 mercados y más clientes. Entonces, ahora mismo estamos en un escenario en el cual la amenaza es que hay mucha competencia. Ha habido como ¿no?, un bombardeo de opciones, muchas veces auspiciadas desde arriba, desde los ayuntamientos, desde los técnicos de los ayuntamientos propios de cada municipio para crear plataformas de venta de todo tipo y plataformas locales, ¿no? Entonces hay una atomización de lo que sería la oferta, ¿no? Nosotros sabemos que esto es producto de esta situación, ¿no?, de que pues nos encontramos que mucha gente no podía comprar físicamente, entonces se ha precipitado, ¿no?, lo que es la oferta de marketplaces, ¿no?, de lugares donde se puede comprar online todo tipo de productos, ¿no? Pero al final sabemos que luego quedarán unos pocos, ¿no? Sabemos que quedarán, la verdad, pocos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos ser de esos que queden, ¿no? Gracias a nuestra experiencia y gracias a este emprender ligero que hemos tenido ahora, que ha sido un poco el reflejo de lo que hemos vivido antes, ¿eh? Así que un poquito hasta aquí era la explicación de hoy. Quedaos con eso, quedaos con que el fracaso es un gran aprendizaje, que si consigues superar ese fracaso te vuelves más experto, tienes más capacidad para analizar, eres más eficiente en lo que haces en el futuro, pero eso sí, tienes que plantear el fracaso al principio, porque si luego cuando lo gestionas, si lo superas, no te quedan ganas de volver a emprender. Así que si lo planteas de esa otra forma, ¿no?, de oye, voy a estudiar ese fracaso, voy a saber cómo se fracasa, pues a lo mejor te va a permitir fracasar de forma ligera, superarlo y volver a empezar más fácil. Así que no le tengáis miedo al fracaso siempre que lo estudiéis, ¿eh? Deciros un poco, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros que hayáis estado aquí. Cualquier pregunta estoy aquí, también a través de LinkedIn, también a través de Instagram, a vuestra disposición. Deciros que la siguiente ponencia que va a existir el día 23 de marzo, de este 23 de marzo, va a ser con Laia Benayes, que nos va a hablar de una ponencia muy interesante que habla de por qué te beneficia trabajar en un coworking y no en casa. Al final es una experta, Laia, en el tema del coworking y nos explicará las bondades del coworking, que seguro que ahora nos ayuda a todos. Así que nada, encantados de poder escucharla el 23 de marzo a las 12. Yo os dejo ya, os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Cualquier pregunta, como os digo, por las redes contestamos y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.